Hola Andrés, buenas noches. Hola Franz, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Mira, estamos aquí porque tú has trabajado en algo que a mí me ha perseguido, pero yo no había tenido la idea ni la herramienta de lo que sé que has hecho. Y es de herramientas para validar el JSON que envías desde R para hacer llamados a una API, por ejemplo, que haces un post, pero además validar el JSON que recibes desde una API. Para los que lo han hecho en R, R no conoce JSON como uno de sus formatos natos. Entonces hay que hacer un par de trucos, ¿no? Hay que hacerlo como una lista anidada. Esa lista anidada después se puede convertir a JSON con algo como JSON-Lite. Y ahí a veces empiezan los problemas. Entonces, Andrés, ¿por qué no los llevas para el ejemplo que preparaste? Claro que sí. Doy un poquito más de preámbulo a lo que mencionaste. Dale. En Python es muy común ver este tipo de librerías. Una de las más populares que interopera con un Fast API es Pydantic. Ujú. Pues como mencionaste, una cosa es para enviar y también para recibir JSON. También sirve cuando estamos recibiendo JSON en nuestros propios APIs. Entonces, si tengo un API como un Plumber y quiero tener una muy buena validación de lo que me manda un usuario, este sería un caso ideal. Entonces, lo que tengo aquí preparado es un ejemplito usando el API de OpenAI. Entonces, vamos a estarle pidiendo a ChatGPT específicamente 4 o Mini un poquito de respuestas. Nada muy interesante, solamente para poder mostrar el ejemplo. Entonces, aquí tengo un ejemplo en el que le estamos pidiendo a la API de OpenAI que nos genere una búsqueda de archivos. Y esta parte del API tiene unas particularidades y es que tenemos que enviar los datos en un formato bien específico. Entonces, si vemos aquí, estamos mandando el modelo, versión 4.1. En Tools le estamos listando cuáles son las herramientas a las que tiene acceso. Y esta en este caso es de tipo File Search. Y le pasamos un vector llamado Vector Store IDs, que serían los IDs de donde estamos almacenando nuestros vectores. Y le pedimos un número máximo de resultados y le mandamos algún tipo de input, en este caso, what are the attributes of ancient brown dragons? Que cuáles son los atributos de un dragón café. ¿Qué pasa? Si yo corro esto, así tal cual como se enviaría típicamente un request a un API con HTTR, si corro este script, nos vamos a dar cuenta que hay un error. ¿Cuál es ese error? Que dentro de tools, vector store IDs tiene que ser un arreglo de strings, pero obtuvo un string. Si ¿Puedes vemos cómo se mostrar, ve, puedes claro que mostrar el sí, JSON que estás enviando? eso es lo que voy a hacer. Si Claro. mostramos aquí el JSON, vemos que modelos, efectivamente, un string que dice GPT 4.1, tools es el arreglo con los objetos dentro de él, pero vector store IDs es un solo string. No es un vector de strings, que es lo que espera. ¿Por qué ocurre esto? Porque tenemos este argumento auto-unbox. ¿Por qué necesitamos ese argumento? En R típicamente todo es un arreglo. Entonces, un string en realidad es un arreglo de strings con un solo valor. Eso causa que tengamos que usar este tipo de argumentos como auto-unbox, que lo que hace es que si es de tamaño uno no te lo tome como un arreglo, sino como un solo valor. Si quitamos el auto-unbox y volvemos a correr esto, vamos a ver que conseguimos un error completamente diferente, donde nos dice que ahora el modelo es inválido, que esperaba un string, pero tuvo un arreglo en vez de un string. Si mostramos ahora ese JSON, vamos a ver que ahora está nuestro JSON lleno de arreglos de tamaño uno, lo Y yo cual me hace... río porque he Dale, Franz. sufrido tanto con esto. Tú probablemente también. Cuando recién arrancas enviando JSON con APIs con R, esto es súper confuso. Y el auto unbox, yo le he usado como palabras mágicas al principio porque no sabía ni exactamente lo que estaba haciendo. Pero lo que hace es lo que muestra Andrés ahora, porque mira el Vector Store IDs, que Ahora ahora sí es un sí. arreglo de... Ajá. Exactamente, que ahora sí es un arreglo, pero ahora todo es un arreglo. Claro, y personas que han tenido que interactuar con APIs, o tal vez con equipos de TI que tienen un API con un JSON muy específico, seguramente han sufrido con esto. Entonces, la solución que pensamos dentro de Xpantia para poder darle un fin a este sufrimiento
es un paquete que llamamos structure. Entonces, el paquete aún está bajo desarrollo, entonces aún está en experimentación. Hay cosas para mejorar y aún estamos definiendo una API que funcione, pero a altos rasgos es una forma de definir una estructura de datos con su tipado, si es un arreglo, si es opcional, si puede ser nulo, etcétera, y mantenerla como un contrato. Un contrato, digo, si voy a generar JSON utilizando esa estructura, el JSON se tiene que ver tal cual así. Y si los datos que entran no cumplen esa estructura, error. O si los datos que están entrando, si me llega una respuesta de un API que no cumple esa estructura, me genera un error. Para poder tener ¿cómo se dice? No tener que enviar los datos al API para darnos cuenta si están bien o mal y quedarnos dando vueltas. Entonces, este es al mismo API de OpenAI. Aquí no mostramos el ejemplo del vector search porque no tenemos una base de datos de vectores en este instante en OpenAI que podamos usar para ejemplo. Pero aquí estamos definiendo la estructura ¿cómo se dice? Request, La de la solicitud. solicitud que vamos a hacer. Entonces vemos que aquí modelo lo definimos como un string. Para structure, un string es un solo string, no es un arreglo de strings. Aquí tenemos la temperatura, el número máximo de tokens. Pedimos log props, que como pueden ver es opcional. O sea, podemos ponerlo o podemos no ponerlo. Lo mismo con top log props, lo definimos como algo completamente opcional. Y definimos mensajes como un vector de diferentes estructuras. Entonces, mensajes tiene que ser un vector que contiene dentro de él estructuras con raw y con content, que los dos son en sí strings. Claro, y la belleza de esto es que puedes traducir lo que es la documentación de la contraparte a validación dentro de tu propio código. Y a nosotros nos encanta trabajar en proyectos con contratos de microservicios. Entonces, fijamos de antemano, nos ponemos de acuerdo todas las partes. ¿Cómo vamos a hacer los llamados? ¿Cómo vamos a recibir las respuestas? Y como bien dices, Andrés, una cosa es hacer el llamado y ver si se rompe y sabemos que tenemos que corregir algo. La otra, y es mucho más elegante, es traducir lo que es ese acuerdo a código. Y así nosotros sabemos, estamos seguros de que cumplimos. Y si hace algo se rompe, bueno, quizás entonces podemos apuntar a que el API de la contraparte no cumplió exactamente lo que habíamos definido en conjunto. Exactamente, Franz. Súper. Entonces, aquí definimos también una estructura para la respuesta de la API. Entonces, aquí tenemos una estructura que tiene un ID, un objeto, un entero que debe ser el número de segundos desde Epoch, desde que se creó, el nombre del modelo, cuáles son las opciones que nos devuelve. Y si ven dentro de las opciones, tenemos el índice, que es un entero, y tenemos log props. En este caso, para demostrar que podemos omitir validación en ciertos parámetros, le pusimos que era opcional y le ponemos que es un smap any. ¿Qué es un smap any? Es un objeto con un número de llaves indefinido con tipos de datos indefinidos. Entonces puede ser una lista en R, prácticamente es lo que significa eso. Entonces aquí estamos omitiendo validación por completo, pero después volvemos a validar mensajes, tal cual. Y finish reason, que es un string que es opcional, no necesariamente tiene que estar incluido en los datos que nos envían. Y acá también un objeto de usage en el que definimos cómo se ve prompt tokens, completion tokens y total tokens. Entonces aquí definimos el body, esto es lo que vamos a enviar. Entonces si corremos aquí el código hasta aquí, entonces llamo aquí la librería, corro esto, corro esto. Es decir, cojo aquí el body para mostrar un poquito de lo que estábamos viendo ahorita. Si yo aquí corro el código para convertir esto a JSON, que sería esta función serialize JSON, si corremos esto aquí, deberíamos poder ver el JSON aquí abajo. Y vemos que aquí cumple el contrato que tenía. Si no, nos hubiera dado un error. En la situación de arriba, si hubiéramos podido haber definido esa estructura, por ejemplo, ¿qué tal que necesitáramos acá en modelo que fuera un vector en vez de un solo string? Podemos meter esto dentro de ese vector. Y si corremos esto ahora, vuelvo aquí a correr este. Si volvemos ahora a correr este JSON de aquí abajo, vamos a ver que ahora solo modelo
es un arreglo, ¿cierto? Todos los otros, a ver, todo sigue el contrato, pero como dijimos que en el contrato que tiene que ser un arreglo, no importa si es uno, si son cero o si son 100, podemos hacer este tipo de ¿cómo se dice? De validaciones. Entonces, bueno, ahora sí, si le pido aquí a la API que aquí me toca llamar HTTR, JSON Light no lo necesito en este caso. Llamo el URL, llamo la API key, hago el post. Mm, parece que bien. No, ningún error. Si obtengo aquí la respuesta y la printeo, res parsed, van a ver que aquí está el JSON que nos envió OpenAI. Y ahora podemos usar la función parseJSON de structure, pasándole el contrato que definimos para esa estructura de datos. Y nos los debería convertir aquí ya en los datos tal cual está. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros en esta estructura hubiéramos puesto que en la respuesta, no sé, el índice en vez de ser un número entero, fuera un string? Entonces, si corremos esto, y como mencionó Franz, digamos que en la documentación puede que esté mal y lo corremos, nos va a dar un error. Y nos dice que esperaba un string. Aún falta mejorar un poco los mensajes de error para ser más específicos en dónde fue el error y otras cosas. Pero por lo general, nos deberían por lo menos generar un error si el contrato no se cumple, lo cual ya es un buen paso. Franz, no sé si hasta aquí hay algo que quieras mencionar. No te estoy escuchando, Franz. Perdona. El hecho de que puedas ver el error aquí así de antemano puede ayudar tanto porque este tipo de errores muchas veces ni los ves. Pero entonces va Exactamente. en cascada, ¿sí? Porque esto, si es un sistema que tienes integración de datos, lo estás guardando en base de datos, pero no estás guardando en base de datos lo que piensas que guardas en base de datos. Entonces, agua abajo, downstream, en algún momento algo se va a romper, pero no necesariamente te das cuenta el primer día o el segundo o la primera semana. ¿Sí? De esta forma es mucho más fácil validar de que todo está funcionando de acuerdo al diseño. Agrego entonces, Franz, hablando de temas de datos que vienen, voy a mostrar un ejemplo final, que es el tema de fechas. Este me Entonces, encanta. si alguno ha tenido que trabajar con fechas, típicamente voy a coger este vector rdates que tengo aquí y voy a utilizar JSON Lite, que es el paquete que típicamente las personas utilizan para convertir datos a JSON. Y le pongo rdates aquí. Van a ver que me devuelve 2022-01-01, 2022-0202. Este es el formato de fecha por defecto en R. Pero se me hace difícil si tengo que mandarle al API la fecha en un formato muy específico. ¿Cómo haría eso? Entonces, lo que yo tengo, por ejemplo, en mi definición de una estructura, yo le puedo decir aquí, por ejemplo, quiero un vector de fechas y que las fechas tengan este formato. Y este contrato de cómo viene el formato de la fecha va tanto para la deserialización del JSON, o sea, cuando leo un JSON, también como para cuando lo escribo. Entonces, si yo tengo un JSON que se ve así, con 2023-10-01, yo lo puedo parsear sin ningún problema. Y aquí, Le claro, faltó esto correr la línea 3. me faltó correr la línea 3. Gracias, Franz. Si lo ven en nuestro print de R, ahí nos los muestran en formato de R de fechas. Porque esto, si yo aquí corro esto como para ver el tipo de datos, y le doy aquí class, es una fecha, ¿cierto? No es un string, no, es una fecha tal cual de R. Pero entonces, si yo cojo una fecha tal cual de R, como este redates, y ahora lo cojo y lo convierto a JSON utilizando ese mismo contrato, me mantiene el formato de fecha. Entonces, mantiene ese formato en las representaciones, tanto de entrada como de salida, lo cual no es trivial para cualquiera que ha tenido que trabajar con estas cosas. Es difícil expresar lo chévere que es esto, Andrés, porque a veces APIs, y más si estás en industria, a veces APIs tienen requisitos muy raros porque se conectan con sistemas muy añejos, muy viejos.
que tienen sus definiciones de quién sabe cuándo y nunca se ha cambiado. Entonces, al que le toca adaptarse es al que está llamando y por algo lo llaman trabajo de interoperabilidad de datos, ¿no? Hay que llevarlo de un formato a otro. Estamos en eso constantemente. Poder hacer esto de esta forma tan fácil y sobre todo con fechas es fantástico. A mí esto me hace muy contento. Y, y para los que aún no están convencidos, hay un montón de tiempo de recursos de cómputo que se gastan en esta validación de datos. Sí. Porque típicamente leemos los datos y después los validamos. Y ahí se pierde un montón de ciclos de nuestra pobre CPU en hacer eso. En este caso, si muestro acá los benchmarks de cómo corre Structure contra las otras librerías de JSON que hay en R, está o ganando o está empatada por lo menos. Entonces, o está en el rango de lo de cómo están las otras librerías. Algunas son más rápidas para algunas cosas, otras son más rápidas para otras. No, no es necesariamente igual para todas, pero está en la misma orden de magnitud con las otras. Y viene con el beneficio de que, además de estar en el mismo orden de magnitud, hace la validación mientras hace todo esto. Entonces, aquí estoy comparando con parse from JSON de JSON Lite, RJSON, RJSON.io. O sea, estoy comparando con esas, pero las otras no están validando datos. Si le agregáramos la validación de datos, seguramente Structure ganaría por un montón de... Sí, por un montón. Pero sí, como pueden ver, se mantiene en cuanto al rendimiento con todas las otras, no, no sale de ahí. Aquí hay un resumen. Van a ver que no, no es necesariamente lenta en ningún sentido de la palabra. Y viene con esa garantía de seguridad de datos que ninguna otra librería te da en este momento. Buenísimo. Andrés, muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias, Franz. Chao.